En esta presentación se van a ver los sistemas operativos de las primeras generaciones, es decir, de los años 40 y 50. La tecnología principal de los años 40 eran los tubos de vacío y las computadoras eran del tamaño de un aula. El primer bug de computadora fue una polilla atrapada en una computadora de Harvard. La tecnología principal de los años 50 son los transistores. El entorno de negocios impuso mucha más importancia en el costo de la eficacia del sistema. La fuente de poder trifásica de 380 volts 16 amperes fue la que se usaba más en esta época. Como se mencionó anteriormente, las computadoras de esta época eran muy grandes y no consistían de un solo sistema, sino que se necesitaban varios para hacer los cálculos. Tampoco eran manejadas por una sola persona. Eran equipos enteros los que operaban las computadoras para que funcionaran óptimamente. Esto es, si ningún componente mal funcionaba, como era el caso de los tubos de vacío de las computadoras de los años 40. Cada computadora de los años 40 era única en cuanto a estructura y propósito. Las primeras computadoras eran diseñadas, construidas, programadas, operadas y se les daba mantenimiento por un solo grupo de personas. La programación se hacía en lenguaje de máquinas, cableando paneles de conexión a las funciones básicas de la máquina de control. Los lenguajes de programación eran desconocidos, incluso el de ensamblaje. Los programas ingresaban un bit a la vez en filas de switches mecánicos. Casi todos los problemas eran cálculos numéricos directos, como tablas de senos, cosenos y logaritmos. En el caso de las máquinas de los años 50, ahora se llamaban computadoras centrales. Se guardaban en cuartos acondicionados con operadores profesionales para operarlas. Solo las agencias gubernamentales o universidades tenían estas máquinas, pues eran muy costosas. A inicios de los años 50, los programas en lenguaje de máquina se ingresaban en tarjetas perforadas y se desarrollan los compiladores y los lenguajes de ensambladores para hacer más rápido el proceso de programación. Para correr un trabajo, un programador escribía primero el programa en papel, en Fortran o ensamblador y después en tarjetas perforadas. Se establece la planificación de tareas, que significa agrupar los programas con requerimientos semejantes. Por ejemplo, al mezclar programas con entrada de cinta y otros con entrada de tarjeta, las cintas podían montarse o rebobinarse mientras la lectora de tarjetas estaba ocupada. La máquina IBM 1401 era muy buena leyendo tarjetas, copiando tarjetas y cintas e imprimiendo salidas, pero no era buena haciendo cálculos numéricos. Es por esto que la IBM 7094 era la máquina que se usaba para hacer los cálculos. Los dispositivos de entrada y salida de esta época eran las unidades de cinta, los discos y los tambores. Las máquinas se usaban principalmente para resolver ecuaciones diferenciales parciales, para cálculos de ingeniería o de física. En las características del procesador de los años 40, la Z4 contaba con una frecuencia de 40 Hz y una velocidad de cálculo media de 400 milisegundos para una suma y 3 segundos para una multiplicación. En el caso de los años 50, una operación entera de suma tomaba 5 ciclos de máquina de 12 microsegundos, es decir, 60 microsegundos, y multiplicaba y dividía en 38 ciclos de la máquina de 12 microsegundos, es decir, en 456 microsegundos. En cuanto a la memoria, en los años 40 los tubos Williams almacenan aproximadamente de 500 a 1000 bits de datos. La Z4 utilizaba una memoria mecánica de 64 palabras de 32 bits. La IBM 701 de los años 50, conocida como la calculadora de defensa, contaba con una memoria total de 2048 palabras de 36 bits cada uno, con una capacidad de 1024 bits debido a sus 72 tubos de Williams. En 1947, Freddie Williams y Tom Kilburn desarrollaron el tubo Williams-Kilburn, que fue la primera memoria eléctrica de alta velocidad. Usaba un tubo de rayos catódicos para almacenar bits como puntos en la superficie de la pantalla, donde la información era constantemente actualizada porque los puntos desaparecían cada pocos segundos.
En 1950 se creó la memoria magnética de tambor, que tenía un cilindro rotatorio cubierto de material ferromagnético y rodeado de cabezas de lectura-escritura en posiciones fijas. En 1951 se introdujo la cinta Uniservo para la Univac 1. Fue el primer aparato comercial para almacenamiento en cinta. Estaban hechos de fósforo bronce con una cubierta metálica y pesaban 3 libras. Cada una podía almacenar 1.440.000 dígitos decimales y podía leerse a 100 pulgadas por segundo. En este mismo año, el Buró de Censos de Estados Unidos empezó a usar la computadora Univac. Se rentaba por $16.000 por mes, es decir, $130.000 con la inflación, y tenía una memoria de 1.000 palabras con 12 caracteres por palabra. Ofrecía una impresora de 600 líneas por minuto. En 1953, Whirlwind de MIT se convierte en la primera computadora en usar memoria de núcleo magnético. Cada núcleo guardaba un bit de información, magnetizado de una manera para guardar un 0 y de otra para guardar un 1. En los años 40, la entrada de datos era a través de un teclado decimal o a través de tarjetas perforadas, y la salida era por una máquina de escribir. La Z4 contaba con salidas de números de coma flotante decimales, cinta perforada y máquina de escribir Mercedes. En los años 50, las computadoras centrales usaban tarjetas perforadas para la entrada y salida, junto con cintas de media pulgada para el almacenamiento masivo. Las tarjetas perforadas también podían ser puestas en una cinta primero antes de ser ingresadas a la computadora. La Z22 usaba un teletipo como el principal dispositivo de entradas-salidas y una tarjeta perforada como un rápido dispositivo de entrada-salida. Los problemas de estas 2 décadas se reducen a la falta de eficiencia al momento de operar los sistemas, pues eran en gran medida intervenidos por el humano, llevando información de una máquina a otra o de un cuarto a otro, donde se debía empezar de nuevo el proceso de programación. En los años 40 no había sistemas operativos. Las máquinas eran operadas manualmente por los programadores desde la consola principal. Un programa típico incluía todas las instrucciones necesarias para que una computadora efectuara las tareas solicitadas. Proporcionaba direcciones explícitas a la lectora de tarjetas, la CPU y el dispositivo de salida, como cuándo empezar, terminar, dónde almacenar los datos y cómo imprimir el producto. Para depurar el programa, los programadores podían detener el procesador, leer el contenido de cada registro, hacer las correcciones en ubicaciones de la memoria y luego reanudar la operación. Se perdía mucho tiempo. Para ejecutar programas, los programadores reservaban la máquina durante el lapso de tiempo que consideraban necesario. La CPU procesaba los datos y realizaba los cálculos durante solo una fracción de este tiempo y todo el sistema permanecía ocioso entre las reservaciones. Los programas usaban una lógica complicada que solo el programador original podía entender, por lo que era casi imposible que alguien más depurara o modificara el programa más tarde. Los sistemas operativos se empezaron a utilizar en la década de 1950. General Motors Research Laboratories implementó el primer sistema operativo para su IBM 701, llamado GMOS. Otros sistemas operativos típicos fueron FMS, que significa Fortran Monitor System, y IBSys, el sistema operativo para IBM 7094. Corrían un trabajo a la vez y facilitaron la transición entre trabajos para maximizar la utilización del sistema de computadora. Se llamaban sistemas de procesamiento en tandas porque los programas y datos se entregaban en grupos o tandas. Había tarjetas de control que definían la naturaleza exacta y los requerimientos de cada programa. Y el Job Control Language ayuda al sistema operativo a coordinar y administrar los recursos del sistema. Uno de los mayores problemas de esta década continúan siendo los retrasos de tiempo entre la CPU y los dispositivos de entrada-salida. Un trabajo con 1.600 tarjetas tomaba 79 segundos para su lectura, pero solo 5 segundos para que el CPU lo ensamblara o compilara. Esto causa que se cree una interfaz llamada unidad de control. A medida que el dispositivo de entrada lee un registro, la unidad de control coloca cada carácter del registro en el buffer, y cuando está lleno lo transmite al CPU.
Existe también una forma temprana de spooling, que quiere decir operación periférica simultánea en línea, pues se movía fuera de línea las operaciones de lectura, impresión y perforación de tarjetas. En este tiempo también se empiezan a utilizar interruptores de tiempo para permitir la compartición de trabajos y proteger la CPU de ciclos infinitos. Se crean técnicas para administrar bibliotecas de programas, crear y mantener archivos e índices de datos, mantener direcciones aleatorias de acceso directo, crear y verificar etiquetas de archivos. Un proceso típico de los años 50 es que las tandas de trabajo se pasaban de tarjetas a cintas en una computadora distinta a la central, como la IBM 1401 con una 1402 lectora perforadora. La cinta se llevaba a la computadora central, una IBM 7090 o 7094, donde la salida a imprimir debe ser escrita en otra cinta. Esta cinta era llevada de nuevo a la 1401 y se imprimía finalmente en una 1403.